Los cambios de uso de suelo son esos temas que a todos nos agobian porque entendemos que estamos deforestando todo nuestro estado y que de pronto ya no nos vamos a quedar con nada para el futuro de nuestros niños. No manches. Preocupantísimo. Pero, ¿qué significa en realidad un cambio de uso de suelo? Eso vamos a ver el día de hoy aquí, en la casa. Así es, cómo estos cambios de uso de suelo están afectando estos espacios que se supone debieran de ser espacios de recreación, de contención también, de protección de la propia ciudad. César Chávez, nuestro especialista, nos habla de eso en detalle. Bienvenidos, quédense con nosotros, estamos en la casa, el lugar favorito. Cuando compramos una casa o un terreno, no tenemos idea de lo que sucede o sucedió antes con ese espacio. Puedo pensar en aquellos lugares en donde hay desarrollos habitacionales que están rodeados de cañadas o de árboles, en el mejor de los casos que conserven los árboles o la zona en donde está ese desarrollo habitacional. Y digo en el mejor de los casos porque no siempre se conserva. Y en Querétaro tenemos un grave problema que pareciera que va encreciendo, como dicen los músicos, la deforestación. Depredamos espacios para construir desarrollos habitacionales o desarrollos comerciales o estos parques industriales, que no me niego al asunto del derecho del crecimiento y del desarrollo, siempre y cuando tengamos esta conciencia de planeación. Y hoy vamos a hablar sobre eso, sobre los cambios de uso de suelo forestal y no forestal en la zona metropolitana, y se va a estar interesantísimo. Interesantísimo, Claudia Iván, porque además sabemos que Querétaro tiene un movimiento importante en materia de activistas ambientalistas y escuchamos constantemente o vemos en redes sociales que hay muchas quejas en torno precisamente a este tema, los cambios de uso de suelo. Y precisamente para hablar al respecto invitamos el día de hoy a César Chávez, quien es nuestro especialista y que además pues cada vez que tenemos menos especialistas en esta materia que tiene que ver con el cuidado de los bosques. César Chávez, qué gusto tenerte con nosotros nuevamente. Hay que saber, Claudia, que estoy a tus órdenes. Vamos a comentar un poco, tratar de dar claridad a este proceso de cambio de uso de suelo, cuándo es forestal, cuándo es municipal. A ver, bueno, vamos a empezar por ahí, César. Entonces, ¿qué significa un cambio de uso de suelo? Empecemos por el principio. Bueno, el cambio de uso de suelo municipal es cuando el municipio, a través del cabildo, autoriza un cambio de uso de suelo para hacer un desarrollo habitacional, una industria. El municipio asigna el uso de suelo únicamente. Okay. ¿Sí? Si ese terreno es forestal, requiere hacer un estudio de cambio de uso de suelo forestal para Semarnat. ¿Qué es el cambio de uso de suelo forestal? Simplemente un permiso para remover vegetación o para desmontar. Eso es lo que hace Semarnat. Eso es Semarnat. Okay. Semarnat no asigna usos de suelo. Pero entonces para lograr un cambio de uso de suelo sí necesitamos la autorización, digamos que pasar por los 3 niveles, municipal, estatal y federal. Sí. El municipio únicamente lo que hace es asignarte el uso de suelo. Okay. Comercio, industria, servicios, habitacional. Si tu terreno se clasifica como forestal de acuerdo con la ley, entonces tienes que ir a Semarnat y pedirle permiso para el desmonte, que es básicamente. Ya tienes el permiso de Semarnat para el desmonte, tienes que hacer otro estudio para hacer eso del Estado, otro estudio de impacto ambiental para la construcción. Ya. Son 3 filtros los que debes seguir un cambio de uso de suelo o algún proyecto. Cuando tu terreno no es forestal, pues únicamente el municipio te lo asigna o te lo autoriza a través de un cabildo y de ahí te vas al Estado, únicamente ya para la construcción, en caso de que no sea forestal. ¿Qué es un terreno forestal? Claro. Aquel que crece, aquel que tiene vegetación nativa y no introducida y que crece y se desarrolla de forma natural. Entonces, con esa definición, César, pues una gran parte de los terrenos que han sido cedidos para desarrollos habitacionales o de corte comercial o industrial, pues eran forestales. Sí,
Efectivamente, hay unos criterios que te señala la ley, ¿no? Por ejemplo, uno que te dice muy claro, si tu terreno tiene cubierta vegetal en una superficie mayor a 1500 metros cuadrados, ya se clasifica como forestal. ¿Cuántos metros cuadrados? 1500. Bueno, pues estamos hablando de un chorro de desarrollos habitacionales que superan esos 1500 metros cuadrados, ¿no? Y la vegetación nativa, ¿cuál es? Pues la que crece de forma natural, como está aquí en la periferia, de los mezquites, huizaches, garabullo, palochichote, todas las especies que no fueron plantadas o introducidas por el hombre. Que viven ahí, digamos, Sí, que ahí crecieron. Ahora, César, danos un poco de luz acerca de cuál es la situación actual de Querétaro. ¿Cuántas tierras forestales tenemos todavía y más o menos cómo vamos avanzando en acabarnos estas tierras? Pues mira, creo que el dato así, cuántas superficies se clasifican como forestal, la ley te indica que los municipios deben elaborar su inventario forestal y de suelo, todos en el país. El único que lo tiene aquí en Querétaro es el municipio de Querétaro. Ya empezamos con problemas. El único que tiene un inventario forestal a nivel municipal de tu primer municipio es Querétaro. Si mal no recuerdo, de las 69,000 hectáreas se clasifican como forestales alrededor del 30%. Sí, todavía. Sí. Pero a nivel nacional, el inventario forestal que tiene la Comisión Nacional Forestal, que es la responsable junto con los estados de elaborar ese inventario, para ellos, a nivel nacional, se tiene una tasa de deforestación de 150,000 hectáreas por año. A nivel nacional. A nivel nacional. Dependiendo de los criterios, la UNAM, por ejemplo, dice que eso no es cierto, que son 800,000. 800,000. Sí, la cuestión es cuál es tu fuente o qué criterio tú seguiste para determinar esa tasa. En la parte oficial, aquí con Semarnat, sigue el criterio del Fondo para la Alimentación y la Agricultura, lo que es la FAO, de la ONU. Ellos son muy claros. Te dicen, si tu terreno o tu ecosistema tiene menos del 10% de cobertura vegetal, ya es un terreno deforestal, ya es una pérdida. Okay. Allí surgen muchas diferencias con los biólogos, ecólogos. Algunos dicen, no, pero eso no es cierto porque es una vegetación que está creciendo, se está recuperando. Por eso la diferencia entre las tasas oficial y la de algunos académicos. En el caso del municipio de Querétaro, voy a dar un ejemplo, hasta el 2010, 2011, si mal no recuerdo, la tasa con un análisis que se hizo era de alrededor de 1,000 hectáreas. Nada más aquí en Querétaro. En el municipio de Querétaro. En el municipio de Querétaro. Sí. Aquí la cuestión es que cuando Semarnat te autoriza un cambio de uso de suelo, tú como beneficiario debes aportarle un recurso a la Comisión Nacional Forestal. ¿Para qué es este recurso? Para que la comisión compense. Si te autorizó una, tal vez vas a tener que aportar recursos para que se restauren o reforesten 3. Ahorita el costo aproximado por una hectárea anda entre 30,000 y 40,000 pesos. Ok. El fin está bien. Autorizo una, pero lo repongo, digamos. Pero reforesto 3. El problema es que en ese año, aquí en el municipio de Querétaro, se autorizaron casi 1,000, aportaron 23 millones al Fondo Forestal Mexicano para reforestar más o menos 3,000 hectáreas, cosa que no sucedió. Se ejercieron 50,000 pesos y se reforestaron 20 hectáreas. Ay, caray. Pero si es la Comisión Nacional Forestal. Aquí viene otro problema, que la Comisión Nacional Forestal tiene zonas elegibles. Ah, sí. No es necesariamente que reforesten en el lugar de donde se extraen, se retiran esas. Ya. Pero como no, hasta la presente fecha, la zona metropolitana no tiene zonas elegibles. ¿Y eso de qué depende? ¿Lo determina la comisión, pero con base en qué? ¿O
¿De qué depende? Tiene unos criterios que te dicen qué tipo de ecosistema, grado de marginación. Aquí se ha insistido mucho de que esa compensación que se tiene que hacer no se haga donde la gente lo pida. No estoy en contra de que se haga, ¿no? Sí, claro. ¿Para qué mi idea? Es buena. Pero si no se hace, si se autoriza en zona metropolitana y se van a reforestar a Cadereyta, por citar un ejemplo, el desequilibrio va a estar aquí. Claro. ¿Sí? Y vamos a seguir con situaciones como el trasvase de agua. Traes agua de una cuenca a otra que no tiene. Claro, y entonces estamos en un circulito de errores que afectan al ecosistema y a la larga nos afectan a nosotros como ciudadanos. Y hicimos una propuesta de que se reforme la ley forestal y que esa compensación que se tiene que hacer tenga los criterios primero, que sea el mismo ecosistema de la región, si no es posible por cualquier razón, que sea en el mismo municipio, en la misma cuenca, o ya al final, donde se requiera, ¿no? Sí. Pero buscando ese equilibrio. Claro. ¿Sí? Yo siempre he insistido, ¿de qué sirve? Aquí se autoriza, pero se compensa en otra parte. Eso, a la larga, que está sucediendo, puede traer un desequilibrio. Y hablando de equilibrio, César, ¿qué tan equilibrado es la asignación de cambios de uso de suelo en la zona metropolitana o particularmente en el municipio de Querétaro? Hubo un criterio que tiene Semarnat para autorizarte un cambio de uso de suelo. Es que el uso de suelo que tú pretendes ya esté autorizado por el municipio o sea compatible. Okay. Si tú presentas una solicitud para Semarnat, quieres hacer un desarrollo habitacional, pero resulta que en tu plan de desarrollo urbano está como preservación ecológica o preservación agrícola, no te lo va a autorizar. Entonces es una ley concurrente. Pero entonces el paso 1 siempre va a tener que ser primero el municipio. Sí, es el primer paso. El municipio, si te autoriza, pues ya prácticamente te va a Semarnat. ¿Sí? Okay. No es para desmontar. Si no te autoriza el municipio, Semarnat al siguiente ya te lo rechaza. Porque tiene eso en la ley ambiental, que debe ser congruente el uso del suelo que tú pretendes con el que está autorizado o es compatible. Ya. Bueno, pues no está tan sencillo. O sea, los cambios de uso de suelo, entonces, dependen mucho del criterio que aplique un municipio para determinar si ese desarrollo habitacional, comercial o industrial puede desarrollarse en ese lugar. El municipio también tiene otra manera de cambiar el uso de suelo. Pones el cabildo, tu solicitud, lo ingresas y te lo autorizan o te lo niegan. La otra manera es cuando tú actualizas tus programas de desarrollo urbano. ¿Sí? Claro. Allí tú puedes decir hasta dónde quieres que crezca la ciudad, la zona urbana, y asignarle un uso de suelo. Y ahí es en donde entran los institutos tan vilipendiados y me parece muy ignorados, los institutos municipales de planeación, ¿no? Para eso se supone servirían estos institutos, sí, para delimitar hasta dónde crece la ciudad y cómo debe de crecer la ciudad. Y sobre todo, ¿qué quieres preservar? Claro, ¿Sí? claro. Zonas de recarga de los acuíferos, zonas de riego por deslizamiento. O de contenciones, de ¿no? contención de agua. Sí, ahí es donde está precisamente la actualización de los planes. Ya. Pues ya entendimos cómo le dan la vuelta tan fácil, ¿no? Básicamente. César, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por aclararnos estas dudas que, como bien decía, muchas veces tenemos constantemente pues estas quejas y de pronto no nos queda tan claro cómo es que operan. Y bueno, pues creo que ahorita ya entendimos perfectamente bien, pero además creo yo que nos sirve muchísimo para la reflexión de por dónde tenemos que exigir a nuestras autoridades cuiden estos cambios de uso de suelo y dónde hay que estar al pendiente en los cambios que se autorizan. Sí, por supuesto, y no convertirnos por ignorancia en cómplices de algo que pudiera resultar en un acto
de corrupción, yo le voy a apostar a la ignorancia, más que corrupción. Pensaré que por ahí nos conviene pensarlo más, ¿no? Mis queridos César, pues padrísimo, muchas gracias. Gracias a ustedes y aquí estamos para compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Esta es la casa. Hay estudios que aseguran que cada año en Querétaro se están deforestando entre 1,000 y 1,500 hectáreas de zonas forestales. Pero yo había entendido que una zona forestal eran pues los bosques, ¿no? Así como los entendemos, pero no. Según César, como ya lo escuchaste y lo viste seguramente, habla de estas zonas forestales como aquellos lugares en donde hay vegetación que es endémica o nativa del lugar. Así que imagínate cuántos lugares no han sido deforestados para construir o bodegas, o zonas industriales, o agrícolas, claro, habitacionales, bueno, comerciales. Imagínate entonces en qué condiciones estamos. Estamos en una situación crítica y por eso es muy importante que, con base en lo que aprendimos el día de hoy, sepamos exactamente cómo exigir a nuestras autoridades que cuiden de nuestros bosques, y lo más importante es que esto pues va repercutiendo de una cosa en otra, y que termine afectando el futuro de todos. Y de otra, en otra, y resulta que la autoridad sigue haciéndose como de la vista gorda y gorda. Y echándose la bolita unos a otros, que si fue el municipio, que si fue el estado, que si fue la federación. O sea, hay que ponernos truchas para saber exactamente dónde está el problema. Así es. Gracias por habernos acompañado en este episodio de La Casa. Recuérdanos, Claudia, ¿dónde nos siguen? ¿Dónde nos siguen? Nos siguen en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, Spotify, pues todas las redes sociales. Ahí estamos, y lo más importante es que le des ¡ting! A la campanita para que puedas recibir las notificaciones cada vez que tengamos un estreno. Muchísimas gracias. Bye, bye. Nos vemos.